a dedicar a la compraventa de negocios en crisis. Bienvenidos, por supuesto, a la Confederación, que nos gusta que sintáis como vuestra casa. Por supuesto, gracias a los excelentes profesionales que vais a comprobar que nos acompañan hoy en representación de compañías de gran solvencia. Marta Pinillos, asociada de la firma Prada Galloso, que nos hablará de la compraventa de unidades productivas como una oportunidad para todos los operadores del mercado. Y Raquel Muñiz, socia de la firma Sagardoy Abogados, que tratará los aspectos laborales de estas operaciones. Con independencia del ciclo económico en el que nos encontremos, que puede ser más o menos expansivo, pues sabéis que siempre hay empresas que lamentablemente pues pasan por dificultades, algunas de ellas críticas, y en ese sentido pues pueden atravesar dificultades financieras que les impidan hacer frente a sus deudas y que les obliguen a valorar básicamente tres opciones: cerrar, superar esas dificultades y que subsista al menos estando al frente un tercero, o superar esas dificultades y seguir al frente de esas compañías. Hoy nos vamos a ocupar de la situación que requiere desprenderse de la empresa y que sean terceros quienes la saquen a flote y hagan subsistir pues la actividad empresarial. Y hay que valorar que puede ser una opción válida e interesante para todas las partes. Para el que vende, porque al traspasar puede hacer frente a esas posibles obligaciones financieras con los que satisfacer a sus acreedores, y también para el que compra, porque desembarca en una empresa que ya tiene una trayectoria, que tiene unos activos, que tiene una cartera de clientes, que tiene personal. Y, por supuesto, para todos en términos de riqueza, porque sabéis que no hay peor situación que la de que cierre una empresa, porque especialmente en función de su sector de actividad no va a ser suplida por otra de la misma calidad o con la misma trayectoria, con lo cual no deja de ser una pérdida, desde luego, como sociedad en términos de empleo y de riqueza. Para finalizar esta presentación, porque yo creo que lo que nos interesa es ver qué opciones tenemos si pasamos por una situación delicada, reiteraros el agradecimiento a todos los que pues nos dedicáis vuestro tiempo, que sin duda en vuestras obligaciones es un recurso muy valioso, y recordarles que, como es habitual en los actos que organizamos, al final siempre habrá un momento para poder intercambiar pareceres y resolver dudas con los profesionales que nos acompañan. Así que cuando quieras, Marta. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias por la bienvenida. Necesito el mando de la presentación, por favor. Gracias. Buenos días, gracias a CEIM por la invitación, gracias a ti, como he dicho, por la presentación y por permitirnos abordar una materia que entiendo es relevante e interesante. Quiero agradecer también a Raquel por venir y acompañarme en esta presentación, bueno, en esta jornada, y a todos los que asistís, tanto presencialmente como de forma telemática. En principio voy a intentar ajustarme al tiempo, como sabéis es breve, lo que vais a agradecer, y ya pido disculpas en el caso de que me extienda más de lo previsto, ¿vale? En primer lugar, el tema que voy a abordar es la compraventa de unidades productivas por una oportunidad para todos los operadores del mercado. Como ha dicho, nos estamos refiriendo fundamentalmente, como ha dicho, discúlpate, Sara, la idea en principio es abordar la materia desde dos perspectivas: el empresario en crisis, que es un empresario que está en una situación de insolvencia o en crisis y que ve la venta de la unidad productiva una oportunidad, bueno, la posibilidad de superar tal situación, y por otra parte un tercero, también empresario, que ve una oportunidad de inversión en adquirir una unidad productiva de una empresa que está en crisis. Uno y otro tienen intereses diferentes, pero no por ello excluyentes, y por tanto todo lo que voy a exponer tiene que tener en cuenta o tiene en cuenta esas dos perspectivas. Mi ponencia se limita únicamente a empresas medianas y grandes, no a las microempresas, que se rigen por un procedimiento especial que por falta de tiempo no voy a abordar, pero haré pequeñas referencias o algunas pinceladas sobre este tema. Voy a empezar a explicar lo que se entiende que una empresa, o más bien una sociedad, se encuentre en una situación de crisis. La crisis en este caso es lo que nosotros consideramos como una insolvencia, que, como es conocido,
puede ser de 3 tipos, puede ser insolvencia inminente, actual y según el nuevo concepto creado por las últimas reformas normativas y también en la normativa europea, es lo que se denomina probabilidad de insolvencia. Estos 3 tipos tienen la misma base, que es la imposibilidad de atender a las obligaciones de pago. Cada insolvencia o los 3 tipos vienen determinados por el momento en que esta imposibilidad se produce. Si esta imposibilidad se produce de forma actual, es la insolvencia actual. Si la imposibilidad se prevé que se produzca en un periodo de 3 meses, es lo que se denomina insolvencia inminente. Y en el caso en el que la probabilidad de insolvencia tenga un periodo temporal de hasta 2 años, es lo que se denomina probabilidad de insolvencia y significa que no se pueda afrontar las obligaciones que venzan en los 2 próximos años. La norma permite que en todos estos casos, como veis en la diapositiva que he aportado, se pueda acudir a los mecanismos denominados preconcursales o paraconcursales, mientras que al concurso de acreedores solo se puede acudir en la situación de insolvencia actual o inminente y será obligatorio cuando la insolvencia sea actual, a menos que se haya acogido a alguna de las fórmulas preconcursales. En cuanto a qué es una unidad productiva, se puede definir de forma clara y sencilla como medios materiales y humanos que se utilizan para el desarrollo de una actividad empresarial empresarial o económica. Sin embargo, la evolución doctrinal y la evolución también jurisprudencial ha llevado a que se flexibilice este concepto de unidad productiva y para excluir los medios humanos, entendiendo que este no es un requisito indispensable. Así, lo que se requiere es que sea un conjunto de medios que debe tener un mínimo de cohesión y autonomía respecto del resto del patrimonio empresarial. ¿Qué abarca la unidad productiva? Es lo que se denomina un concepto jurídico que es el perímetro de la unidad productiva y que resulta muy importante, sobre todo a efectos laborales, como posteriormente veremos. Tal es así que el texto refundido de la Ley Concursal del año 2020 introdujo una novedad que fue consolidada en la reforma del año 2022 y que supuso un hito importante, pues a diferencia de la normativa anterior, establecía que solo el juez del concurso es competente para aceptar el perímetro señalado por la unidad productiva, es decir, los activos, los pasivos y las relaciones contractuales y las relaciones laborales, sobre todo, que incluyen esta unidad productiva. Por último, voy a aclarar que cuando hablo de unidad productiva, una sociedad o una empresa puede abarcar una o varias unidades productivas o lo que se denomina en la ley el conjunto de empresa. Es decir, por ejemplo, una sociedad que se dedique al desarrollo de su actividad a través de tiendas, si son unidades independientes, puede producirse la venta de una de ellas, disculpe, de una de ellas y no del resto, ¿vale? Así pues, voy a enfocar la compraventa de la unidad productiva en 2 marcos diferentes. Por un lado, que exista una declaración, sin existir una declaración de concurso y, por tanto, al amparo de lo que he llamado el derecho preconcursal, que se regula en el libro segundo del texto refundido de la Ley Concursal del año 2020, o dentro de un procedimiento concursal que está previsto en el libro primero del texto refundido de la Ley Concursal, con una peculiaridad que será el artículo 224, que ya aviso es el único artículo que voy a citar. También, fuera del concurso, existe, como he dicho, una referencia a las microempresas que tienen un procedimiento especial que no es de concurso y que está regulado en el libro tercero del texto refundido de la ley concursal, y estas no tienen permiso, no tienen acceso al concurso de acreedores y establece la única forma de realización, que es a través de una liquidación con venta de unidad productiva. Al margen de al margen de la normativa concursal, se puede producir la venta de una unidad productiva sujetándose al derecho normal, al derecho ordinario, que es el principio de autonomía de la voluntad existente en nuestro ordenamiento jurídico, sobre la base de la normativa mercantil y las normas civiles. Lo cierto es que en tanto la compraventa de la unidad productiva supone la transmisión de activos y pasivos y la mayor parte de los supuestos requieren el consentimiento de los acreedores, no es una práctica que se dé ahora mismo habitualmente, sino lo que se hace es que directamente se articula a través de la compra del capital social de la empresa que sea titular de la unidad productiva. Pero en el caso de que se traten de empresas en crisis, se ha creado mecanismos a través del sistema de derecho preconcursal que resulta más ventajoso, más solvente y con más garantías para realizar esta compraventa. Nos referimos, como pongo aquí, al plan de reestructuración, que sin entrar en un detalle en profundidad de su regulación, porque es muy amplia y bastante compleja, voy a hacer una breve referencia. Es decir, los planes de reestructuración es un documento que puede contener en sí la compraventa de unidad productiva.
Los planes de reestructuración pueden hacerse dentro de un proceso que se denomina comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, que tiene como fin la aprobación de dicho plan, cuando el deudor se encuentra en probabilidad de insolvencia, como hemos visto, en insolvencia actual e incluso en insolvencia inminente. La comunicación se trata de una solicitud que hace el titular de la empresa en crisis al juzgado de lo mercantil, como he explicado, con la intención de elaborar un plan de reestructuración que le permita superar esa situación, por lo que la referencia al plan de reestructuración es siempre en relación con los acreedores que tenga. Y tiene la ventaja de que se haga así el plan de reestructuración dentro del ámbito de una apertura, de un procedimiento de apertura de negociaciones, en tanto que mientras está negociando el deudor la venta de unidad productiva, impide que se admita un concurso necesario, permite el mantenimiento de los contratos que se estime por él necesarios para continuar la actividad y produce la paralización o la suspensión de las ejecuciones contra los bienes y derechos que se consideren necesarios para dicha actividad. Este plan de reestructuración, como he dicho, es un documento elaborado y referido respecto a los acreedores y puede tener, aparte de la venta de unidad productiva, muchas otras previsiones, otros mecanismos que consideren suficientes para superar la situación de insolvencia. Este plan ha de formalizarse en escritura pública y, como he explicado, como va referido a los acreedores, ha de identificar los créditos que pretendan ser afectados por este plan, descritos, separados por clase, y así como los contratos que en su caso vayan a quedar resueltos como consecuencia del plan de reestructuración. Cuando en el contenido del plan se incluya la venta de la unidad productiva, será necesario un acuerdo de los socios en junta según la normativa de la ley societaria, y con la peculiaridad de que en el caso de la convocatoria de la Junta, sea de socios o de accionistas, según sea de uno u otro tipo, en el orden del día se limitará exclusivamente a la aprobación del plan de reestructuración, que solo puede ser aprobado o rechazado entre la totalidad de sus términos. Así pues, fijado y aceptado por todos los socios el plan de reestructuración, lo que se necesita ahora es la aprobación del mismo. El régimen de la aprobación está previsto en el texto refundido de la ley concursal y requiere la mayoría de los 2/3 de cada clase de acreedores que vaya a ser afectado por el plan, salvo que sean titulares de garantías reales, en cuyo caso será necesario una mayoría todavía más cualificada, que está en 3/4 del importe del pasivo de este tipo que esté afectado por el plan. En el caso de que el plan sea aceptado en estos términos, es lo que se denomina un plan consensual y puede ser homologado judicialmente, es decir, ratificado por la autoridad judicial. En el caso en el que haya sido aprobado así, aún así existe una posibilidad de homologación judicial que requiere o que tiene establecidos unos requisitos específicos en la ley, que tampoco voy a desarrollar. Si quieren, si me preguntan después, lo puedo explicar. En cuanto a la homologación, ¿por qué resulta relevante? La homologación resulta relevante porque supone extender los efectos a acreedores que no hayan votado a favor, permite la resolución, como he dicho antes, de los contratos en interés de la reestructuración y, por último, protege la financiación interina que se haya obtenido mientras se negociaba el plan, así como la nueva financiación que se prevea en el propio plan, del ejercicio de acciones rescisorias o que, en el caso de que posteriormente se declare el concurso de acreedores, se vayan a interponer por parte de la Administración concursal. Por último, hay que tener en cuenta que el plan de reestructuración no solamente puede ser propuesto por el propio deudor, que está en situación de insolvencia, sino también los acreedores. Y en este caso, pues me remito al muy conocido caso de Celsa. Por otra parte, el texto refundido, como he dicho, permite la compraventa de la unidad productiva dentro del concurso. La compraventa se puede realizar en cualquier fase del concurso. Se puede realizar en el momento inicial, se puede realizar durante la tramitación, es lo que se denomina fase común del concurso, puede incluirse dentro de un convenio o puede realizarse en fase de liquidación. Lo cierto es que cuando se realiza la venta de la unidad productiva, la venta de la unidad productiva en el concurso se realiza en virtud de la situación concreta de cada caso, de la urgencia, de la necesidad, de la situación de los trabajadores en general del caso particular. Está supervisado por el juez y está habitualmente dirigido por la Administración concursal, debiéndose siempre respetar unas normas de contenido imperativo que posteriormente explicaré, y sobre los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. En el caso de la venta de la unidad productiva se realice en un momento inicial, es el citado artículo 224 del texto refundido de la ley concursal, que puede ser o bien a la vez que se solicita el concurso de acreedores o sin haber solicitado todavía el concurso de acreedores. En el caso en el que se realice con la solicitud
del concurso de acreedores, se ha de presentar con una oferta que tiene que tener carácter vinculante, ha de contener un compromiso de continuidad o de mantenimiento de la actividad o de reanudación de la actividad por un mínimo de 3 años. Es decir, que aquí se permite la compraventa de unidad productiva que no esté en funcionamiento siempre y cuando el adquirente se comprometa a iniciar o reiniciar la actividad de la unidad productiva. El procedimiento es que al tiempo de la solicitud se presenta la oferta vinculante, el juez en el auto que declare el concurso señala la existencia de la misma, da traslado por un periodo de 15 días para que haya otros oferentes y requiera el informe de administración concursal. En el caso de que haya varias ofertas, se establece un plazo de mejoras de 3 días y determina cuál es la que se considera después más conveniente autorizando la venta, sin perjuicio de que el concurso continúe con sus trámites normales, en el caso de que pues eso, se quiera seguir. En cuanto al artículo 224, en los apartados 3 y siguientes se establecen un procedimiento que es el denominado, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del PREPAC, que es una creación jurisprudencial de los jueces y tribunales de Barcelona y que yo entiendo tiene una naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque se regula en el derecho concursal, si bien lo cierto es que se permite en probabilidad de insolvencia. Perdón. Se permite, gracias, se permite en la situación de probabilidad de insolvencia y su desarrollo se realiza con anterioridad a una declaración de concurso. Así pues, voy a explicar brevemente qué consiste. Significa que el empresario o el deudor que se encuentra en situación de crisis solicita al juez que sería el encargado de declarar el concurso, que se le nombre un experto que va a ser el encargado de recabar ofertas de la venta de la unidad productiva y en el que tiene unas limitaciones, que el pago tiene que ser al contado, el oferente no puede actuar por cuenta del propio deudor, a diferencia del resto de los casos, y establece un mínimo de continuidad o reinicio de actividad de 2 años como mínimo. Así pues, una vez que se establecen las ofertas, es un trámite que puede acabar o bien en una solicitud de concurso, en los términos que hemos visto anteriormente, con la presentación de una adquisición de unidad productiva. Entiendo que en este caso no se aplica el régimen de mejoras que acabamos de explicar, ni tampoco la publicidad. Una solicitud de concurso sin más, porque no se han obtenido ninguna de las de oferta en los términos que hemos visto. Y en el caso en el que se estuviera en situación de insolvencia actual, tiene la obligación de solicitar el concurso de acreedores o incluso sin que se llegue a solicitar el concurso, se puede incluir dentro de un plan de reestructuración porque recordemos que también se permite en probabilidad de insolvencia. Ya no avanza más, no sé. Ahora. Como hemos visto, se puede producir la venta de unidad productiva también en la fase común, en la tramitación, y puede ser el contenido de un convenio. Un convenio que incluya una propuesta de venta de unidad productiva es lo que se denomina el convenio con asunción. A diferencia de lo anterior, no se establece un requisito mínimo de compromiso de continuidad y de actividad de la empresa, pero sí que debe haber un compromiso, lo que no se establece es el mínimo. Y con la ventaja y con la obligación de que debe realizarse dentro del trámite de un convenio, con lo que ello supone, es decir, debe ser formalizado por el deudor o por acreedores que tengan la capacidad para ello, y en el caso que haya un tercero que asuma obligaciones o compromisos como consecuencia del convenio, tiene que estar suscrito también el convenio por este. En cuanto a la liquidación concursal, la liquidación concursal se puede incluir en ella la venta de unidad productiva, a diferencia de lo que ocurre en la regulación anterior en el que se establecía, y será conocido por todos, el famoso plan de liquidación. La actual regulación, salvo en el caso del procedimiento especial de microempresas, ya no habla de plan de liquidación, sino que existe unas reglas especiales y unas reglas generales. Las reglas generales se limitan a 2 únicamente, es la venta en conjunto y la venta en subasta. Y respecto a las reglas especiales son las que son fijadas por el juez una vez que declare la liquidación la apertura de la liquidación o en un momento posterior, y como establece la regulación que puede ser inspirada o sugerida por la administración concursal, teniendo en cuenta que es la que mejor conoce la empresa, en rigor nos encontramos ante un plan de liquidación. Como he anticipado, existen una serie de normas imperativas que resultan aplicables a cualquier tipo de venta de unidad productiva en el ámbito del concurso.
No voy a hacer referencia a ninguna cuestión laboral. Fundamentalmente me voy a centrar en las que yo entiendo que resultan relevantes a los efectos que estamos, ¿vale? En primer lugar, en cuanto al modo de enajenación, si bien se indica que el modo previsto hasta el convenio, porque establece un procedimiento especial, o hasta la liquidación, como acabo de expresar, tiene sus propias reglas, será la subasta electrónica, sin perjuicio de que el juez pueda autorizar cualquier otro modo. O sea, que en rigor se puede hacer cualquier cosa, e incluso la enajenación directa o a través de una entidad especializada. En cuanto al contenido de la oferta, se fija un mínimo, lo que no significa que se pueda incluir cualquier cuestión que se considere relevante, y lo más importante, o destaco en este sentido, que se debe acreditar la solvencia económica y los medios humanos y técnicos con que cuente el oferente para la continuidad de la actividad en la unidad productiva. También también ha de fijarse el perímetro de la unidad productiva, el precio, la forma de pago y la incidencia de los trabajadores. Respecto del precio es relevante porque se permite lo que se denomina una regla de preferencia, y es que el juez del concurso puede autorizar la compraventa de la venta de unidad productiva con una diferencia de precio de un 15% si considera que una oferta resulta más ventajosa de otra, con independencia del precio que se haya fijado. Otro de los efectos importantes es que, una vez autorizada la venta por el juez, el adquirente queda subrogado automáticamente en todos los contratos que sean necesarios para la continuidad, sin necesidad del consentimiento de la otra parte, incluyendo licencias, autorizaciones administrativas y no los contratos de derecho público que se rigen por su normativa propia. Lo mismo ocurre que el adquirente, a la vez que hace la oferta de unidad productiva, puede manifestar qué relaciones contractuales en las que no quiere subrogarse. Nosotros hemos tenido un caso de una venta de unidad productiva en la que se compró absolutamente todo menos y con razón, una patente. Que pues lógicamente, expresamente advirtieron que tenía problemas y que no se quería. Aún así, pues eso, se compró la unidad productiva excluyendo justamente esa patente. En cuanto a los efectos sobre los créditos pendientes de pago, una de las preocupaciones que tiene el comprador de una unidad productiva es qué ocurre con la deuda que queda pendiente en la sociedad. En este sentido, la ley permite la ley establece que el adquirente no tiene la obligación de asumir el pago de los créditos no satisfechos por el concursado o por el deudor, sean estos concursales, es decir, lo que hayan surgido con anterioridad a la declaración de concurso, o contra la masa, es decir, los que hayan surgido con posterioridad al mismo. Salvo que expresamente lo haya asumido, hay algunos casos en el que se comprometen o parte del compromiso es asumir estas deudas, sobre todo si son de derecho público. En segundo lugar, lo diga expresamente una norma, o se trata de ciertos créditos laborales, sobre todo vinculados a los trabajadores en los que se ha subrogado el comprador de la unidad productiva. Esto no es así si el adquirente es una persona especialmente relacionada con el deudor, en cuyo caso asume la totalidad del pasivo, sea este concursal o sea este contravalores. Otra de las preocupaciones que tiene el adquirente de una unidad productiva es qué ocurre con los bienes que están sometidos a crédito de privilegio general, es decir, aquellos sobre los que recae prenda o hipoteca y hay un tercer acreedor, el acreedor hipotecario. En este sentido, la venta de la unidad productiva se puede hacer de dos formas, sin subsistencia de este gravamen o con la subsistencia del gravamen. En el caso en el que se realiza con la sin subsistencia del gravamen, pues del precio, como he explicado anteriormente, es necesario fijar con carácter preciso el precio. Del precio se le aplicará porcentualmente la parte del precio que corresponda al valor del bien que está afecto a dicha garantía, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el caso de que este precio que se obtenga por el bien sea igual o superior al valor de la garantía que tenía, no será necesario su consentimiento. Pero en el caso de que el precio que se haya fijado sea inferior a lo que le correspondería por garantía, será necesario su consentimiento si supone el 75% del pasivo de esta naturaleza que esté afectado o que se incluya dentro del perímetro de la unidad productiva. Si la venta se hace con la subrogación de la carga, en este caso, o sea, asumiendo la carga, en este caso no será necesario su consentimiento. Cuando el juez autorice la venta de la unidad productiva, procederá a cancelar las cargas que consten en tales bienes, a menos que expresamente se haya asumido, o sea, se haya hecho con la subsistencia del gravamen, o sea titular la Agencia Tributaria de la Seguridad Social, con independencia de que no sea obligado el adquirente de la unidad productiva de tales créditos. Por último, voy a hacer referencia a la publicidad. El registro público concursal ha evolucionado mucho desde la primera vez que surgió, que casi ni funcionaba,
Y ahora mismo se establece un portal, que es la consulta que veis aquí, de liquidaciones concursales y venta de unidades productivas, a la que se puede acceder porque es público, como su propio nombre indica claramente, y no requiere suscribirse, al menos para verlo. Como veis aquí, establece las posibilidades del tipo de procedimiento de todos los que he comentado, y si bien he buceado un poquillo, la mayor parte de los supuestos son del artículo 224 bis, es decir, solicitud de concurso con propuesta de venta de unidad productiva y el traslado que da el juez para todos los interesados, ¿vale? También quiero destacar, y aquí lo veréis, que con anterioridad a esta modernidad que había hecho el registro público concursal, se había creado ya en el año 2020 a través por parte de la Generalitat de Cataluña y a través de la Dirección General de Industria, un portal que es aquí, que es el canal de empresa, que permitía a todos los operadores jurídicos a solicitar información y aportar información. De hecho, las resoluciones de los jueces directamente citaban a esto. En un caso que tuvimos en Barcelona, fue a través de este portal en el que vino la oferta de la unidad productiva. Y la diferencia del caso anterior es que es proactivo. La dirección está implicada, ayuda tanto al empresario, a la administración concursal como al adquirente. Así pues, como he expuesto, la venta de la unidad productiva es un proceso muy complicado. Es necesario contar, seas comprador o vendedor, con un asesor tanto desde el punto de vista económico que analice la propia situación como la situación de la unidad productiva que se pretenda comprar, y también un especialista que te sepa dirigir por el procedimiento y saber cuál es el más adecuado. Ahora doy paso a Raquel para que explique las cuestiones laborales. Muchas gracias por su atención y espero no haber hablado muy rápido. Gracias, Marta. Pues Raquel, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. Y en primer lugar me gustaría agradecer al CEIM la invitación y, por supuesto, a mi compañera Marta y a su despacho Parada Galloso el haber contado conmigo en esta charla o en esta ponencia sobre compraventa de negocios en crisis. Como bien dice el título, yo me voy a centrar única y exclusivamente en los aspectos laborales de esa compraventa de unidad productiva. Lógicamente, mi despacho, como es conocido, Sagrado y Abogados, nos dedicamos al laboral, por lo que no me queda más remedio que centrarme en esos aspectos y no invadir ningún otro relativo pues al derecho mercantil y a todo lo que ha expuesto Marta de una manera, yo creo que muy clara y centrada en lo que es esa compraventa de aquellas empresas que estén en concurso. Por lo tanto, dicho esto, vale. Pues la ponencia lo que pretende es abarcar distintos aspectos, como ya he dicho, todos dentro del ámbito laboral, y al final lo que podréis comprobar es que lo que se pretende es ver un poco las diferencias entre esa compraventa de unidad productiva autónoma de empresa concursada frente a una compraventa de unidad productiva autónoma de empresa no concursada. Aquí, lógicamente, nos vamos a centrar más en la empresa concursada. Y bueno, pues aparte de la normativa y explicar un poco las diferencias entre un tipo de empresa y otro, vamos a tratar también lo que es la competencia a este respecto de quién va a decir si hay sucesión de empresa o no. Esa noción de sucesión de empresa en el concurso, que ya veremos que es, bueno, pues se podría trasladar lo que es el concepto de sucesión de empresa desde un punto de vista laboral, y los efectos de la sucesión, así como aspectos procedimentales. Y ya pasando un poco al tema, vamos a empezar por la normativa. Vale.
por la normativa aplicable, bueno, pues aquí es importante, yo creo conocido por todos, que no podemos dejar de lado el Estatuto de los Trabajadores, el famoso y conocido por todos los aquí presentes, que es el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula la sucesión de empresa y todas las consecuencias laborales que hay en una operación de compraventa de empresa o de unidad productiva autónoma. El artículo 57 lo menciono porque es el artículo del Estatuto que nos hace que vayamos, cuando estamos en una situación de estas concursadas, el artículo 57 nos dice, en caso de empresa concursada, váyanse a la ley concursal. Todo el tema de lo que es procedimientos pues de reestructuración, despidos, traslados, modificación de condiciones. Entonces, ese artículo es el que ya nos está diciendo, bueno, si estamos con una empresa concursada, no os olvidéis que hay una ley específica para ello. Y luego, lógicamente, el Real Decreto Legislativo del texto refundido de la ley concursal, que los artículos que a lo que hoy venimos aquí a tratar deberíamos citar es el artículo 200, porque es el que define lo que es una unidad productiva autónoma, y luego ya los artículos 215 y siguientes, que son los que se centran en esa enajenación de la unidad productiva. Desde un punto de vista, insisto, laboral. Estamos aquí hablando de los aspectos laborales que desde mi punto de vista no son baladís en una operación de estas características, porque normalmente bueno, pues el comprador le preocupa, y con mucha razón, bueno, cuáles son las consecuencias que va a tener esa operación desde un punto de vista laboral. Todos sabemos que los aspectos laborales normalmente el coste es muy elevado y es lo que puede hacer que una empresa subsista o no después de una operación de esas características, en función de, bueno, pues la mochila que te lleves desde un punto de vista laboral. Por eso creo que es también relevante en el día de hoy abarcarlo. Por lo que se refiere a la enajenación de una unidad productiva en sede concursal, aquí lo que me gustaría, es básico, pero yo creo que hay que dejarlo claro, y es que la diferencia entre esa enajenación de la unidad productiva en sede concursal frente a la que no está en concurso es precisamente la normativa que tenemos que aplicar. Si no está en concurso, nos vamos al Estatuto de los Trabajadores y nos salimos de ahí, y si la empresa está en concurso o la unidad productiva, pues lo que tenemos que hacer es acudir a la normativa concursal. Y esto es importante porque esta normativa concursal tiene unos objetivos claros, y yo creo que se puede decir que los tiene y los puede conseguir con la regulación que ha instaurado tanto en la ley del año 20 como luego la reforma que hubo en el año 22 de la ley concursal. Pues, los objetivos desde un punto de vista laboral es favorecer ese traspaso de la unidad productiva autónoma, manteniendo un cierto nivel de empleo, pero que a su vez el comprador, el adquirente, no asuma unos riesgos con los que no contaba, ni unas contingencias que de repente aparezcan sorpresivamente, y eso impedía que se llevaran a cabo este tipo de operaciones. Por lo que explicaré a continuación, había un desincentivo a este tipo de operaciones. Con esta nueva ley concursal se está incentivando estas operaciones, insisto, por lo que explicaré más adelante. Se intenta también incrementar el valor activo de la enajenación que se pretende, y quizá para mí lo más importante es que favorece la viabilidad del proyecto empresarial que va a empezar con el nuevo empresario, dado que lo que se va a hacer es aligerar o limitar las cargas laborales y de seguridad social, que antes del año 20 no estaban nada aligeradas ni digamos, estaban desde un punto de vista tranquilizador para el comprador, porque, como también explicaré más adelante, bueno, pues el comprador compraba y luego no sabía lo que se iba a encontrar. Y ahora creo que con esta nueva ley el comprador compra y ya puede tener totalmente tasado lo que es, desde un punto de vista laboral, los riesgos que va a asumir sin mayor sorpresa. Pasando ya a lo que es un aspecto muy relevante en este tipo de operaciones, que es la competencia para declarar la existencia de la sucesión de empresa y determinar el alcance. Aquí tenemos que me vais a permitir, porque si no, no se entendería lo importante que es la regulación de la ley concursal actual, me vais a permitir que hable brevemente el panorama anterior al texto refundido de la ley concursal, anterior al año 20, y luego ya hablaremos del panorama actual, insisto, para que se entienda qué es lo que se ha conseguido con esta nueva norma. Pues si nos vamos al panorama anterior, desde un punto de vista laboral siempre,
pues nos encontramos que la competencia antes de la ley del 20, según la jurisprudencia, porque no estaba claro en la normativa, pues bueno, la jurisprudencia lo que venía estableciendo es que la competencia para decretar si había o no una sucesión de empresa y las consecuencias de esa sucesión de empresa, la competencia la tenía la jurisdicción social. La jurisdicción social que, como os podéis imaginar, no participaba en esa operación concursal. Le llegaba el tema, el juez, y luego podrían, aplicando toda la normativa laboral, pues entender si había sucesión, si no había sucesión y cuáles eran las consecuencias. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Pues que el juez de lo social no estaba vinculado a lo que había establecido el juez de lo mercantil, sino que únicamente se entendía, las resoluciones del juez mercantil se entendían como que eran meramente prejudiciales. Entonces, bueno, pues tenía ahí esa prejudicialidad, pero el juez de lo social podía hacer lo que considerase oportuno. ¿Y qué es lo que podía acontecer? Pues que después de una operación de estas características, tiempo después, llegaba el asunto al juzgado de lo social, la jurisdicción social decretaba lo que considerase oportuno y entonces el adquirente, que había llevado a cabo una operación tasada con una resolución del mercantil en el que se establecía cuáles iban a ser las consecuencias, pues llegaba al juez de lo social y decía que no, que era lo contrario u otra cosa. Entonces el adquirente se encontraba con una serie de compromisos y riesgos con los que anteriormente no había contado y eso generaba, lógicamente, pues que estas operaciones pues, no se quisieran llevar a cabo porque no tenías ningún tipo de seguridad jurídica. Es decir, nos encontramos ante una inseguridad jurídica total y absoluta que pues, imposibilitaba que estas operaciones se llevaran de una manera pues ágiles y con confianza en la operación que estabas haciendo. Entonces, ahora la ley concursal, precisamente para evitar esta inseguridad jurídica, pues se ha centrado en dos aspectos muy importantes que ahora desarrollaré, que es principalmente atribuir la competencia de todos estos aspectos al juez de lo mercantil y lo que es el que va a decretar si hay sucesión de empresa o no, y además va a limitar las responsabilidades del adquirente de esa unidad productiva autónoma desde un punto de vista laboral y de seguridad social, que son las que explicaré a continuación, pero es importante que se entienda el panorama anterior. Y si nos vamos ahora al panorama actual, pues aquí nos encontramos que la ley concursal ha hecho una gran reforma de calado desde un punto de vista competencial y desde un punto de vista sustantivo. Competencial, ¿por qué? Porque ahora la ley concursal lo que dice es que el único que puede declarar la existencia de una sucesión de empresa en una operación de estas características de compraventa de unidad productiva autónoma es el juez del concurso. Es el único que puede declararlo. Por tanto, ya está quitando esa competencia al juez de lo social. Y además, en el año 22 se le da todavía pues, más capacidad o más poder bueno, todavía se establece más qué es lo que puede hacer el juez del concurso. Y lo que puede hacer el juez del concurso con esta reforma del año 22 es determinar también el perímetro de esa venta de unidad productiva autónoma, porque lo que establece la ley, en el año 20 solo decía que era el competente, era el juez del concurso, pero ahora lo que dice también es que además se le atribuye la capacidad para delimitar lo que es los activos, los pasivos y las relaciones laborales que lo componen. Es decir, el juez del concurso va a decir qué trabajadores van a esa unidad productiva y qué trabajadores no van a ir, lo cual es muy importante a efectos de que el adquirente sepa pues lo que está comprando y no se encuentre luego con esas sorpresas que contábamos que existían anteriormente. El artículo 221 lo deja muy claro y el 52.4 también es bastante interesante porque dice expresamente que la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente. Por tanto, al decir exclusiva y excluyente, está diciendo que las otras jurisdicciones no tienen que entrar a calificar si nos encontramos ante una sucesión de empresa a efectos laborales o no. Y por lo que respecta a la reforma sustantiva, el otro aspecto importante de la ley concursal, es el relativo a que el adquirente lo que va a hacer es simplemente, bueno, tampoco tiene poca importancia, pero se va a asumir los créditos laborales de los trabajadores subrogados, de los que pasen con esa unidad productiva autónoma, no
aquellos que se queden fuera de la subrogación, como también voy a explicar a continuación, y vamos a ver la diferencia del antes y el después para que se entienda la relevancia de este cambio normativo, porque antes el que compraba, insisto, se llevaba unos cuantos pues, regalos añadidos del empresario concursado, y aquí, pues, digamos, se libera de esas responsabilidades. Y lo que es la noción de concurso, perdón, la noción de sucesión de empresa en el concurso, brevemente, porque yo creo que también ya ha sido explicado por Marta, lo que es el concepto de unidad productiva y lo que es el objeto de la transmisión, pues aquí sí que me gustaría destacar que lo que es la noción de unidad productiva autónoma es prácticamente la misma, la regulada en el Estatuto de los Trabajadores que la regulada en la ley concursal. En el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 44 es el que establece que tiene que ser una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Y si nos vamos a la definición de la ley concursal, es la que dice que es un conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. Es un poquito más breve. Principalmente la diferencia entre una y otra es que el artículo 44 sí que hace mención a que tiene que tener la misma identidad. En cambio, la ley concursal no ha utilizado las palabras misma identidad, no lo establece, no lo ha querido establecer, pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es que en ambos casos, tanto empresa concursada como empresa no concursada, la jurisprudencia sobre lo que es una unidad productiva autónoma aplica para los dos. O sea, no podemos decir que lo que es la definición de ese traspaso unidad, de lo que es una unidad productiva, pues la concursada pues esté más liberada. O sea, la jurisprudencia es la misma para los dos. Otra cosa es que luego el juez tenga esas capacidades que ahora explicaré para delimitar qué paso y qué no paso. Pero el juez de lo mercantil, lo que sí consideramos que con la definición de ambos preceptos y la jurisprudencia existente, el juez de lo mercantil se tiene que ceñir a esa jurisprudencia que define lo que es una unidad productiva autónoma. O sea, no puede inventarse otro tipo de noción o de concepto, sino que lo que tiene que aplicar es, insisto, la jurisprudencia existente en la materia. Y bueno, pues cuando existe una unidad productiva autónoma, la consecuencia de esa enajenación o compraventa es la subrogación de la empresa en el comprador. La subrogación con todas sus consecuencias desde un punto de vista laboral, lógicamente con ese traspaso de plantilla. Se subroga en todos los contratos. Hay que decir que el artículo 222 de la ley concursal lo que dice es que se subroga pues en todos los contratos, y la ley concursal en este artículo no dice contratos de trabajo. No lo especifica, pero se sobreentiende cuando habla de contratos que, por supuesto, en esa definición están los contratos de trabajo. No podemos huir de ella. Y los factores que tenemos que tener en cuenta para lo que es saber si hay una sucesión de empresa son el objeto de la transmisión, lógicamente, y el mantenimiento de la identidad de la adquisición. Es decir, que una vez que se haya hecho el traspaso, la actividad pueda seguir desarrollándose pues como antes, prácticamente igual del traspaso. Eso es muy importante a la hora de entender si hay o no sucesión de empresa. El objeto de la transmisión es, como ya vengo diciendo, tiene que ser una entidad económica organizada, y lo que no se puede pues, es traspasar elementos aislados sin que tenga una cosa que ver con otra, porque entonces no estaríamos realmente ante una sucesión de empresas. Son elementos indisociables entre los que se encuentran pues, el personal, el marco de actuación, la organización del trabajo, los métodos de explotación y, por supuesto, los medios materiales e inmateriales. Pues llámese la fábrica, el local, la maquinaria, las herramientas, los derechos de crédito, las marcas, las patentes, los contratos. Desde el principio, todo eso es lo que compondría la unidad productiva entendida como una unidad económica organizada. Y por lo que respecta al perímetro, es cierto que aquí, en una empresa concursada, vamos a tener la posibilidad
de que esa unidad productiva tenga un ámbito inferior. Si no estamos en una empresa concursada, la unidad productiva será la que sea y nadie nos la va a poder recortar. O sea, va a ser la que es y la que es pasa al adquirente. Sin embargo, en la empresa concursada, por aplicación de la ley concursal y concretamente el artículo que ya se ha mencionado, pues el juez tiene la capacidad de limitar o delimitar el perímetro de esa unidad que va a pasar, tanto en los activos como en los pasivos y a lo que a mí me interesa, como en las relaciones laborales que componen la sucesión de empresa. Es decir, el juez de lo mercantil va a poder decir que X empleados se quedan fuera de ese traspaso. Que normalmente, bueno, pues aquí hay muchos factores a tener en cuenta, pero puede decir que un número determinado de trabajadores no pasa. Si no estuviéramos en una empresa concursada, esos trabajadores pasan sí o sí. Nadie va a poder decir, no, estos no pasan, aplicando lógicamente los criterios y la jurisprudencia. Bueno, podrá decirlo, pero luego irá a la jurisdicción social y el juez de lo social dirá, estos señores que no han pasado, o señoras, tenían que haber pasado, porque la unidad productiva estaban dentro. Entonces usted, empresario, los ha dejado fuera porque a usted le ha dado la gana, pero eso usted no tiene esa capacidad, que insisto que el juez de lo mercantil sí tiene esa capacidad para dejar fuera a un número determinado de trabajadores. Y los efectos de la sucesión de empresa en empresa concursada. Pues, lógicamente, el primero es la garantía de la estabilidad del empleo y el segundo se refiere a las deudas laborales preexistentes, que quizás sea lo más importante y en lo que vamos a centrarnos. Las garantías de estabilidad en el empleo. Pues lo que se pretende con el traspaso de una unidad productiva autónoma, con la aplicación del artículo 44, con la aplicación del artículo 222 de la ley concursal, es el mantenimiento del empleo, que conservar lo máximo posible puestos de trabajo y no que se extingan esas relaciones de los trabajadores. Y cuando hablo de mantenimiento de empleo, como todos sabemos y es conocido el artículo 44, lo que dice es mantienes el empleo y las condiciones laborales de esas personas que pasan al otro lado. Es decir, por el hecho de pasar a esas personas, yo ahora no puedo aplicarles unas condiciones laborales que no tengan nada que ver con las que venían siendo de aplicación en la empresa de la que provienen. Es decir, el artículo 44 que aplica en empresa concursada o empresa no concursada a este respecto es mantenimiento de las mismas condiciones laborales que tenían anteriormente al traspaso de la unidad productiva autónoma. Y lo que se pretende, como digo, es mantener el empleo. Pero mantener el empleo, lógicamente, de las personas trabajadoras que están en activo en el momento en que se produce ese traspaso o esa compraventa de la unidad productiva. Por tanto, todos aquellos contratos de trabajo que se hayan extinguido anteriormente a la compraventa no serán incluidos en esa operación. Parece lógico, pero luego tendremos sus matices. Es decir, lo que hace el artículo 44 es decir, te llevas a todo el mundo cuya relación está viva, pero si no está viva no te lo llevas, porque el artículo 44 no hace revivir relaciones laborales extinguidas. Lo que dice el artículo 44 es que ese cambio de empresario, lo que no va a permitir es la extinción de los contratos de trabajo amparándose en ese cambio de empresario. No puedo extinguir, no, he cambiado de empresario, extingo. No, esa no es una razón legal para hacer un despido. Pero eso no quiere decir que el anterior o el posterior pueda en cualquier momento extinguir esos contratos de trabajo. Claro que puede. Podrá hacer despidos disciplinarios, podrá hacer despidos objetivos, podrá hacer despidos colectivos, cualquier despido, pero tendrá que tener las causas correspondientes a cada uno de esos despidos. Y entre esas causas no está es que ha habido una compraventa, yo ahora soy un nuevo empleador, me los quito. No, no hay causa. Esa causa no te vale. Pero lo que no se puede entender es que aquí no juegue las causas de extinción reguladas laboralmente en nuestro Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, mantenemos contratos. No me sirve para extinguir el contrato, pero eso no quiere decir que uno u otro, el de antes o el de después, pueda extinguir esos contratos amparándose en la normativa laboral. Deudas laborales persistentes. Este quizás sea pues, el caballo de batalla o lo más importante en una operación de estas características. El comprador. Bueno, yo compro y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los trabajadores que me llevo y qué pasa con los trabajadores que no me llevo? Y existen, lógicamente, deudas laborales. Pues aquí tenemos que distinguir los trabajadores que no son subrogados
de los trabajadores que sí son subrogados. Diréis, hombre, ¿es de cajón? Pues no, no es de cajón. ¿Por qué? Porque anteriormente, en la normativa anterior, que por eso aquí me vais a tener que volver a permitir que haga la diferenciación entre la regulación precedente y la regulación actual, la normativa anterior, perdón por ser tan franca, te comías, el adquirente se comía las deudas laborales persistentes de los trabajadores que no se había llevado. O sea, que es que eso es un tema muy serio. Es decir, lo que establecía antes, bueno, el artículo 44 del Estatuto lo sigue estableciendo. Es decir, eso no ha cambiado. Por tanto, si no es una empresa concursada, aplicamos artículo 44 y el comprador de esa unidad productiva va a responder durante 3 años solidariamente de las deudas laborales y de seguridad social del empresario anterior. Empresa no concursada. Vámonos a una empresa concursada. Bueno, pues la empresa, anteriormente, no estamos en la normativa actual, vámonos a la normativa anterior. Bueno, pues anteriormente lo que decía la ley concursal antes del año 20 prácticamente era lo mismo que el artículo 44.3 del Estatuto, es decir, los dos aplicaban la misma teoría. Es decir, tú comprabas la unidad productiva autónoma, pero el nuevo respondía solidariamente de las deudas laborales de la empresa concursada durante 3 años, de aquellos trabajadores que no se habían subrogado. No me los llevaba, pero yo seguía respondiendo de esas deudas laborales. Entonces, claro, pues lógicamente, antes de comprar había que darle una vuelta al asunto, porque incluso podías no saber de cuánto estábamos hablando. ¿Qué es lo que acontece con la nueva ley? Bueno, pues la nueva ley, poniendo un poco de sensatez con el fin de beneficiar estas operaciones, pues lo que dice es que el comprador va a responder única y exclusivamente de las deudas laborales de los trabajadores que se lleva, de los subrogados, pero de los que no se ha llevado no tiene por qué responder. Y otro dato muy importante y es que incluso de los que de los trabajadores que me he llevado, los subrogados, aquí hay una capacidad más que le da la ley concursal al juez del concurso y es que el juez del concurso incluso podría decir que el nuevo no va a responder de las deudas laborales y de seguridad social preexistentes de los trabajadores subrogados. De los no subrogados nos olvidamos porque no me lo llevo, pero de los subrogados en principio yo respondo de las deudas laborales preexistentes, pero el juez de lo mercantil puede decir que queda exonerado de esas deudas porque en ese caso, también lo dirá, se hará cargo el Fondo de Garantía Salarial. Y entonces el nuevo se lleva a sus trabajadores sin ningún tipo de deuda laboral ni de seguridad social. Y ya termino porque creo que ya nos estamos excediendo. Por lo que respecta a los aspectos procedimentales, a destacar en una empresa concursada, el principal digamos, especialidad es la audiencia a los representantes de los trabajadores. Es decir, el juez del concurso, aparte de estudiarlo todo, tiene que dar audiencia a los representantes de los trabajadores por el plazo de 15 días. Cuando hablamos de representantes de los trabajadores son tanto pueden ser sindicatos, puede ser representación unitaria o incluso en caso de que no haya representantes, si no hay, pues no da la audiencia, pero si hubiera representantes nombrados ad hoc que se esté llevando a cabo un ERE concursal, daría traslado a esos representantes para que opinen. Y destacar que la opinión de estos representantes de los trabajadores es muy amplia. O sea, van a opinar no de una o dos, pueden opinar absolutamente de todo. Pueden opinar de la viabilidad de la operación, del procedimiento de la venta, que les parece esa venta o no. Pueden opinar sobre las ofertas que están siendo realizadas, cuál consideran que es la mejor para la viabilidad de la empresa y para los trabajadores. Pueden opinar sobre los créditos laborales pendientes de pago, es decir, opinan de todo. Y el juez del concurso, lógicamente, tendrá que tener en cuenta esta opinión de los representantes de los trabajadores, que, insisto, es fundamental y requisito sine qua non para que la operación sea válida y no pudiera declararse inválida la declaración firme del juez de lo mercantil. Y ya, por último, destacaros que los procedimientos para adoptar medidas colectivas de reestructuración, lógicamente, cuando hay una empresa concursada, pues
se suelen llevar a cabo procedimientos de despido colectivo o de modificación de condiciones, etcétera. Aquí solamente puedo hacer referencia a que en tales casos lo que tendrá que hacer la empresa concursada es ir a la normativa concursal. Cito aquí los artículos a tener en cuenta y seguir el procedimiento específico regulado en la normativa concursal, que es diferente al procedimiento, por ejemplo, de despido colectivo que está regulado en nuestro Estatuto de los Trabajadores. Son unos procedimientos independientes en los que el juez del concurso va a resolver él si, bueno, pues si se hace el despido o no, el ERE concursal, y como no hay tiempo, lo dejaremos para otra sesión si quisiéramos profundizar sobre los procedimientos, sobre una reestructuración que tenga que llevar a cabo una empresa en concurso, pues ya seremos aquí todos otra vez invitados para tratar de ese tema, pero en esta ponencia ya no da tiempo a más, así que bueno, pues espero haberos aclarado alguna duda y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Marta, Raquel. Yo quería, en primer lugar, sumarme a las palabras de bienvenida y agradecimiento de nuestra secretaria general, de Sara Molero. Va a dar lugar ahora el coloquio. Yo únicamente les quería recordar que tienen también una encuesta encima de la mesa que les agradeceríamos que cumplimenten. Tenemos únicamente 2 preguntas, una para cada ponente, lo que significa que ha quedado todo muy claro en las exposiciones. También les animo a que ustedes, los que nos acompañan de manera presencial, intervengan y se animen. La primera pregunta es para Marta. ¿Puede poner algún ejemplo de concurso con presentación de oferta de adquisición de unidad productiva? Me cuesta entender ese escenario. La verdad es que justo cuando he puesto el pantallazo eran todos. O sea, no es que era uno, es que solo hay de eso. En el registro público concursal solamente hay eso. Eh, voy a ser muy franca. Cuando el empresario está en una situación, el famoso primo, voy a hablar del famoso primo. Cuando el empresario está en una situación de insolvencia y prevea es que la única forma es la venta de unidad productiva, si tiene un primo con dinero, es el que haría la oferta vinculante y la presentaría. Pues es que, no sé, un ejemplo pues sería, no sé, un taller, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un taller que tengo 3 empleados, tengo, pues eso, problemas de solvencia, o que ya no lo quiero llevar o lo que sea y tal. Y tengo uno de los empleados o un primo, pues eso, o un primo y tal, dice, bueno, pues vas a llevarlo y tal. Entonces presentas una solicitud de concurso, bueno, aparte tienes que estar en una situación de insolvencia o probabilidad de insolvencia, cosa difícil de apreciar, y que presenta pues eso, una oferta, una solicitud de concurso con esta oferta. Y ya está, es una oferta que es, pues no sé cómo explicarlo. Se puede descargar en la página web como es un modelo de oferta vinculante, porque es que, ya os he dicho, en lo que he puesto es un documento en el que se cuenta pues, básicamente lo que he explicado, qué medios cuenta el oferente para hacer frente a eso. Es muy importante, yo creo, la incidencia en los trabajadores que va a tener. Fijar el precio total y el precio parcial de cada uno de los activos que integran, incluir, yo ahora, pues antes no se hacía, pero incluso incluir los contratos a los que está vinculada la unidad productiva, los activos, lógicamente ya lo he dicho, los pasivos que también tengan que asumirse si se quieren que se asuman, es decir, imaginaros lo que os he explicado. Ocurre que las ventas de unidades productivas, una de las fuentes de negociación cuando estás vendiendo, tú eres el empresario y estás vendiendo a un tercero es, oye, págame los créditos contra la masa, porque si no los tengo que pagar yo. O sea, págame pues al ayuntamiento, págame las mensualidades de los trabajadores de los últimos días. Entonces, es eso prácticamente. Entonces, como he dicho, luego el procedimiento, pues se presenta la solicitud de concurso acompañando esta oferta. Como he dicho, el compromiso mínimo tiene que ser de 3 años de continuidad o reanudación, de nuestro amigo el de ayer. Yo tuve el caso de justamente un taller, por eso me había acordado de él, que ahí no hubo manera de oferta de unidad productiva porque no era posible la reanudación, a eso es a lo que me refiero. Que puede ser incluso que esté paralizado y que el adquirente, sea mi amigo, sea el primo que quiere llevarlo, o soy yo a través del primo, seamos realistas, que eso es lo que también estabais pensando todos, pues pueda reactivarlo, es decir, empezar desde un inicio. Se da traslado, como he dicho, con la publicidad que a través del portal se hace,
y nada, y entonces a ver si alguien, con suerte, como sabemos todos, nadie mira eso, solo hay mi oferta de unidad productiva y el juez me lo autoriza, se lo vende, se lo a mi primo, me lo quedo yo a través de mi primo y entonces el concurso continúa. La venta de unidad productiva implica que la unidad productiva funciona de forma autónoma, separada, sin ninguna vinculación en los términos que ha explicado Raquel. Me quedo con los 3 empleados o los 4 empleados. Solo asumo las deudas de los trabajadores que he fijado en el perímetro y ya está. Y luego el concurso continúa. Lógicamente, es que antes el régimen anterior se preveía esto cuando se iba directamente a liquidación. Ahora se permitiría, en el caso de que tengas varias unidades productivas, imagínate, varios talleres y solo es uno el que te quieres deshacer y por lo que sea, y los otros quieres continuar, pero en este caso, pues eso, continúa el concurso tal. También lo que he explicado antes es que la venta de unidad productiva, o sea, tú la puedes pedir en cualquier momento. O sea, la puedes hacer con la solicitud porque es más rápido, porque el comprador así te lo pide, o porque la unidad productiva pues no aguanta más. Lo que estábamos diciendo, no tengo dinero para pagarle las nóminas a mis empleados, no tengo dinero para cumplir los compromisos que tengo con terceros, sean, pues imaginaros la luz, la luz, el teléfono, los suministros de la fábrica o del taller en este caso. Entonces, eso, pero no impide que tú declares el concurso que quieres y solicites el concurso y se declare y luego durante la tramitación pues te venga una oferta o incluso la metas en un convenio si quieres continuar para también quedártelo tú. O sea, hay posibilidades millones e infinitas. En virtud de lo que te aconsejen o lo que te aconsejemos, tienes todo lo que quieras. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Marta. La siguiente pregunta va dirigida a Raquel en materia laboral. Yo creo que también has hablado de la capacidad de decisión de qué trabajadores se transfieren, ¿no? Por parte del juez de lo mercantil. Yo creo que esto es una pregunta que va más dirigida por la parte de la capacidad del adquiriente, ¿no? Entonces dice, ¿hasta qué punto el comprador tiene margen para decidir el número de trabajadores con los que se queda frente a lo que decida el juez en el llamado perímetro? El- lo- a ver, lo que yo creo que tiene que quedar claro es que una vez que el juez ha definido ese perímetro y ha dictado resolución, el adquirente no tiene margen de maniobra. Es decir, si el juez dice que son 50 trabajadores, el adquirente se lleva 50 trabajadores. Otra cosa es antes de que se dicte esta resolución, que al final es lo que suele suceder en este tipo de operaciones. Es decir, cuando se están llevando a cabo pues esas negociaciones de la compraventa de la unidad productiva autónoma y hay varias ofertas y bueno, pues hay negociaciones. Bueno, pues esto es como toda operación entre empresas. Lo que pasa es que hay un juez de por medio que opina y que al final decide. Pero lo que tendrá que hacer el adquirente en su oferta es decir el número de personal que puede asumir. Incluso, bueno, pues comentarlo y también, como ya he dicho, los representantes de los trabajadores opinan. Entonces, ¿qué puede suceder? Que haya varias ofertas y cada una de las ofertas, pues el ofertante pues diga, pues yo me quedo con 50, otro diga, yo con 40, yo con tal. Luego irán los representantes de los trabajadores y también podrán decir, bueno, pues a lo mejor ellos se inclinan más por la oferta que mantiene más empleo frente a otra, que luego decidirá el juez. Pero todo esto se tiene que ver antes de la resolución judicial. Una vez que el juez haya analizado todas las ofertas, haya escuchado a los representantes de los trabajadores, entiendo que a los empresarios también, unos y otros, al administrador concursal. Es decir, aquí hay mucha gente opinando, entonces el juez, una vez que haya visto todo, haya analizado todo, dictará esa resolución. Y una vez dictada esa resolución, el adquirente ya no puede decir, no, es que yo hay 2 que no me quiero quedar con ellos. Pues perdón por la expresión, pero te aguantas porque te los llevas, porque ya es una unidad productiva autónoma que está perimetrada, ceñida y dicho por un juez que esa es la composición de la unidad y por tanto te lo llevas con todas sus consecuencias laborales, manteniendo mismas condiciones y la mochila de deudas, salvo que el juez decida que no. Otra cosa, y ya termino, es que una vez que el adquirente ya se haya llevado a esos 50 trabajadores y estén ya incorporados en su empresa, él pueda adoptar las medidas que considere oportunas
para llevar a cabo o bien extinciones o bien modificación de condiciones de trabajo. Pero tendrán que ser causas diferentes a esa sucesión de empresa. Lo que no puedo decir, no, es que claro, yo me llevé 50, pero porque me lo dijo el juez y me sobran 2. Entonces, eso no va a servir. O sea, tendrá que tener otras razones X, que todos conocemos establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, para llevar a cabo extinciones. Pero, en principio, lo que dice el juez de lo mercantil es sagrado. En esto yo me voy a meter. Os pido ser concisas, por favor, porque tenemos alguna pregunta más y estamos un poco vale, fuera bueno, de pues tiempo. eso- No, pero adelante, Marta. vale, adelanta. sí, bueno. Pues en esto es que es el caso justamente que nos juntó a Raquel y a mí, un caso práctico, y es que, bueno, ahora ya no existe, como he dicho, el plan de liquidación, pero en un plan de liquidación de un concurso, en el que en ese caso éramos administración concursal, ocurrió precisamente eso. Estaba previsto la venta de unidad productiva y se hizo, o sea, se ofertó la unidad productiva. Se estableció un procedimiento fijado por el propio administrador, o sea, fijado por la administración concursal, en este caso pues nosotros, somos realistas. Y ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que fue en las negociaciones, en lo que se hizo una especie de subastilla, fue en las negociaciones en el que para la venta de unidad productiva se midió a través de 2 parámetros, que era cuántos trabajadores te quedas y cuánto dinero en metálico nos das. Y fueron esos dos elementos los que determinaron en la negociación, bueno, en este caso era una subastilla, a ver cuántos querían. El oferente, el primer oferente que teníamos, creo solo quería 35, pero al final se quedó con 56, eran 62. ¿Por qué? Porque uno decía, yo me quedo en 55, y el otro, no, 35, yo el otro 40, el otro 45. Esto fue una subastilla, lógicamente una subastilla. ¿Qué ocurrió? Al final se quedó con 56, porque el otro no subió más, dio la mayor cantidad que consideró, y ¿qué pasó? Pues que se tuvo que quedar con los 56. Posteriormente se produjo la venta de unidad productiva, que como digo, el juez es el que valora tal. Hubo representación o sea, alegaciones por parte de la representación de los trabajadores, que claro, seamos realistas. Dijo, mejor 56, que nos vayamos todos a la calle. O sea, y la empresa era solvente, era una empresa de reconocido prestigio, era una empresa que ellos confiaban. Ya han pasado 3 años y siguen con ellos, pero luego, ¿qué ocurrió? Que al año y pico, a 2 años, pues claro, en esa época no existía tampoco o sea, el compromiso de continuidad lo asumió en la oferta, ¿vale? No existía, pero lo que no hay es compromiso de tener a los trabajadores que quieras. Luego, pues lógicamente lo despidieron. El motivo no fue, aunque por supuesto el trabajador planteó una demanda, el motivo no fue, oye, es que no me lo quería quedar, pero es que fue en la subastilla que, claro, me calenté y llegué a los 60, a los 56, sino fue básicamente por otros motivos. Pero vamos, es así. O sea, el empresario se lo queda y luego ya pues se rige por el derecho normal. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Marta. Tenemos una pregunta online que va dirigida a Raquel. Dice, cuando habla de empresa en concurso y de los nuevos límites a la responsabilidad laboral por subrogación en la venta de unidad productiva, ¿debe entenderse que se refiere también a la venta de la unidad productiva en la fase previa, por ejemplo, en la de comunicación de inicio de negociaciones con acreedores? Entiendo que sí, aunque yo tengo que decir que Es que es complicado, es se lo podéis complicado. o sea, porque yo, o sea, vamos a ver, lo que yo tengo, o sea, lo que desde un punto de vista laboral podemos decir es que aplicamos la ley concursal cuando la empresa está en concurso. Laboralmente hablando, la empresa está en concurso, yo aplico ley concursal. Si no está en concurso, pues tendrán que ser los especialistas en concursos si aplica o no, pero A ver, es una duda muy clara. O sea, sabíamos, me alegra que me hagan esta pregunta porque sabía que iba a caer. Disculpa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Claro, yo me he dedicado a explicar el derecho preconcursal o paraconcursal, el plan de reestructuración y que estos son normas imperativas para el concurso, aplicable a todo concurso, y ahora uno dice, ya, pero si no estás en concurso, estás en probabilidad de insolvencia, estás preparando un plan, el del plan se lo come. A ver, como todo a ver en qué posición estoy. Yo sostengo que sí, obviamente. O sea, yo sostengo que sí porque pese a que está, como creo que lo he comentado en la ponencia, se aplica
de forma supletoria al régimen especial de microempresas. Y como el régimen especial de microempresas no es concurso de acreedores, es un procedimiento especial regulado por la ley concursal. Yo sigo esta misma lógica respecto del otro. Yo entiendo que el auto que autorice en la aprobación, bueno, cuando se produzca la homologación del plan de reestructuración, en el plan de reestructuración fijará en la venta de unidad productiva un perímetro de unidad productiva y si tu asesor es espabilado, expresamente en el propio plan de reestructuración pondrá que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 221, 222, la subrogación de los trabajadores y todo esto, ¿vale? Y una vez que se dicte el auto del juez de concurso homologando, bueno, perdón, del concurso no, que no lo hay, perdón, el auto del juez mercantil en el que homologue el plan, los efectos de la homologación son automáticos, luego está la ejecución del plan y yo sostendría que es susceptible de eso. Vamos, sin ninguna... No, a ver, no es un caso que de momento me haya surgido nos haya surgido porque no es muy habitual que en un plan de reestructuración ahora se incluya una venta de unidad productiva. Están más dedicados a conseguir la financiación y lo que son quitas, esperas en este sentido. Pero vamos, yo he intentado buscar a ver si había algún resquicio en la norma para decir, ay, es que sí pone que el 221 se aplica también en el derecho preconcursal. Pero vamos, yo entiendo que es aplicable. Y yo sostendría, vamos, sin ninguna duda. Muy bien, pues muchas gracias Raquel, Marta. Hemos llegado ya al límite de tiempo, estamos un poco fuera de tiempo. ¿Alguna pregunta que se ha quedado sin contestar? Pues les animo a que se dirijan directamente a Marta o a Raquel, que han dejado sus datos.